agradecerte por haber aceptado también la invitación y que todo este proyecto siga estableciendo esta cadena de contactos y hermanos de todo el mundo que uno puede tener en estos espacios. Y hoy va a compartir un mensaje de gran bendición y, como siempre les digo, quien lo pueda escuchar y que realmente abra su corazón, que pueda atesorar esta palabra y pueda aplicarla a su vida, ¿sí? Así que, hermanito, ahí te voy a dejar estos minutos. Ahora sí te voy a poner en pantalla bien completa, si te ven más grande. Yo desaparezco un ratito y te dejo ahí para que compartas el mensaje. Bien, gracias, hermano. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo, a todos aquellos que nos van a ver por la grabación, a todos los que van a tener acceso al internet, a todos aquellos que pueden conectarse y escuchar este mensaje. Es un privilegio y una honra del Señor poder compartir su palabra. Es una responsabilidad porque obviamente el compartir su palabra es una demanda que tenemos y que bueno, lo importante de esto es que este tiempo sea de edificación. El propósito de eso sea edificarnos como cuerpo de Cristo en las distintas gracias que están aportando desde todas las geografías en las cuales han podido colaborar en el desarrollo de esta visión que nació en el corazón de Dios. Así que eso, quiero saludarles desde acá, Rancagua, en la distancia, y darle gracias al Señor por este tiempo. Oremos para poder desarrollar la palabra de hoy. Hoy quiero hablar de una palabra que hemos estado estudiando, desarrollando algún tiempo con los ministros de la palabra cantada de la casa, y quiero compartirla hoy. Siento en mi espíritu poder compartir esta palabra, así que damos gracias, Padre, por este tiempo, damos gracias por la impartición de tu palabra, oramos para que tu palabra sea dispensada en exactitud, en precisión, y oramos para que esta palabra sea una semilla que sea sembrada sobre tierra fértil, Padre, y que esta palabra produzca el fruto, Señor, de lo que tú esperas en cada uno de nosotros, Padre. Y ese fruto es la manifestación de la vida del Hijo, Señor, de la vida de Cristo que portamos y que expresamos a través de todo lo que hacemos y de todo lo que administramos, Padre. Oramos para que esta palabra trascienda la frontera, trascienda las distancias y sea para la edificación de tu cuerpo, Padre. Entendiendo que cuando cada miembro funciona en su función específica, el cuerpo crece sano y en amor, Padre. Así que te damos gracias porque esto no es obra de nosotros, es únicamente la operación de tu gracia, Padre, a través de nosotros y en nosotros, Padre. Por Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén. Así que bueno, para resumir el tiempo, tengo los minutitos contados. Hoy quiero hablarles acerca de redefinir la palabra adoración. Es algo que hemos estudiado durante mucho tiempo, los que tenemos tiempo en el Evangelio, es algo que venimos escuchando desde nuestro nuevo nacimiento y lo hermoso de esto es que a medida que vamos siendo renovados en el entendimiento por la obra de su Espíritu, vamos conociendo más del Señor, vamos entendiendo más de la operación de su vida para que podamos seguir siendo exactos. Hablar de adoración es un asunto que siempre ha estado relacionado con el cantar, ¿sí? Escuchar la palabra adoración. Nosotros como generación crecimos escuchando esa palabra y automáticamente lo enlazamos con lo que es cantar. Y adoración tiene que ver con un asunto de naturaleza, tiene que ver con una intención interna, tiene que ver con la respuesta de lo que nosotros estamos siendo transformados internamente y que estamos correspondiendo en obediencia a la voz de Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 4, el versículo 21 al 24, la famosa conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Ahí en esos versículos voy a leer la versión Reina Valera del 60, desde el versículo 21,
Juan 4, 21, 24. Dice el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es un versículo que hemos escuchado muchas veces, un pasaje que hemos estudiado muchas veces y que tiene grandes riquezas que hemos podido ver. Lo primero en esta porción de la escritura es que vemos que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, establece tres diferencias con respecto al sistema de adoración antiguo, lo que existía desde el antiguo pacto, y recordemos un poco el contexto del antiguo pacto, lo que se conocía como sistema de adoración. Dios da su ley a los hombres y dice de esta forma se va a adorar a través de sacrificios, de tabernáculos. Conocemos el tabernáculo de Moisés, que bueno, si nos ponemos a desarrollarlo ahora, creo que duraríamos algunas sesiones solo para hablar de eso. También vemos el tabernáculo de David en Primera de Reyes capítulo 6 y el templo de Salomón. Jesús hace referencia a este sistema de adoración y establece tres diferencias con respecto a esto. Lo primero que menciona y hace referencia Jesús es que hace referencia al lugar físico, sabiendo que en el antiguo pacto había lugares que estaban destinados a la adoración. Lo que mencioné anteriormente, los tabernáculos, el Señor lo establece como un lugar de adoración. Tabernáculo significa lugar de encuentro y era el lugar que Dios destinó cuando el pueblo de Israel, en la historia del Éxodo, pasa el desierto, todo era el lugar de encuentro que tenía el Señor con su pueblo, con su nación santa, y representaba eso, un lugar físico, sabiendo que habían lugares destinados a esto. La adoración por los sacerdotes, en el tabernáculo de Moisés se describe más claramente esto, la operación de los levitas y todo lo que se desarrolló en este culto. Lo segundo que menciona Jesús en este pasaje a la mujer samaritana tiene que ver con que adoran lo que no sabían. Cuando le dice que la salvación viene de los judíos, pero ellos adoraban lo que no sabían. La palabra griega que se usa aquí para saber es la palabra griega eido en el Strong 1492, para los que desarrollan un poco más, y se define esta palabra como percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conocido, entender. Esta palabra da una referencia a lo que es un conocimiento pleno. Y voy a hacer una pausa aquí. Jesús le dice, ya no hay un lugar físico donde se va a adorar. Y lo segundo que le dice es que adoran lo que no saben. Sabemos que en el nuevo sistema, bajo el nuevo pacto, esto lo habla Hebreos capítulo 9, el antiguo pacto mencionaba sombras, figuras, tipos de lo que había de venir, de lo que era la verdadera adoración que venía en Cristo, y lo desarrolla un poco más. Habla de esa referencia sabiendo que no hay un lugar físico, sino que en este nuevo pacto el creyente es el templo del Espíritu. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Esa es la primera diferencia. Ya no existe un lugar físico para la adoración. Ahora se trata de un templo viviente y ese templo somos tú y somos yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque ahora obviamente el Espíritu mora en nosotros y nosotros habitamos esa gloria. ¿Sí? Esa es la primera diferencia que le hace Jesús hablándole. La segunda referencia que él hace a esta mujer samaritana es lo de adorar lo que no sabían. Entonces podemos decir que la calidad de mi adoración es directamente proporcional al aumento de la revelación de Dios en nuestra vida. A medida que conocemos más al Padre,
la calidad de mi adoración será mayor. ¿Por qué? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque a medida que conocemos, vamos a ser siempre más precisos y exactos a la demanda que tenemos por su espíritu. Y esto es lo que se representa como la obediencia plena. Bajo este nuevo pacto, el Señor no busca buenas intenciones, el Señor lo único que pide es obediencia. Entonces, vean las dos diferencias que Jesús le habla a la mujer samaritana y lo importante que es conocer, lo importante que es entender. Entonces, ya vamos redefiniendo un poco lo que sería la palabra adoración en cuanto a lo que habíamos escuchado anteriormente. Mucho tiempo nosotros como generación cantábamos cosas o lo que cantábamos en nuestros cultos, en nuestros tiempos de intimidad, o los tiempos que teníamos de edificación, de congregarnos, cantábamos muchas veces, o llegó a pasar en nosotros, cantábamos de aquello que no conocíamos, cantábamos de aquello de lo que habíamos escuchado, pero que realmente por la revelación del Espíritu no lo entendíamos. Y la calidad de mi adoración está relacionada al conocimiento, a esa palabra oida, a lo que se accesa por la revelación del Espíritu. Ahí vemos la importancia de las escrituras, de estar expuesto en todo tiempo a su palabra, de estar en todo tiempo meditando su palabra. El salmista dice, meditaba en tu palabra de día y de noche, estaba en mi meditación constante. En el Salmo habla de esto. Y era por eso, era porque a medida que meditaba más en su palabra, por la revelación, iba conociendo más al Señor. Y eso es lo que hizo que su adoración fuera en mayor agrado a la vida de nuestro Señor. Por mucho tiempo fuimos una generación que no tuvo equilibrio. Había muchos tiempos de intimidad, pero poco conocimiento. Y eso es un gran peligro para nosotros como generación, porque pudimos volvernos místicos. Experiencia, mucha experiencia, pero poco fundamento. También como generación marcamos de que fuimos una generación que también se encerró mucho al conocimiento, poca experiencia, y simbólicamente o representativamente éramos como los fariseos, aquellos que conocían las escrituras a exactitud, pero no pudieron ver lo que escondían las escrituras, no pudieron reconocer lo que las escrituras hablaban, porque era algo que se accesaba por la revelación del Espíritu, no por solo la exposición a la palabra. Y ese equilibrio, gracias al Señor, que hoy en día, como decía al principio, a medida que vamos entendiendo, vamos siendo más precisos. Hoy en día somos una generación que al entender esto, tenemos conocimiento de la palabra, tenemos intimidad con el Señor, y esas dos cosas mezcladas, el nivel de nuestra adoración será de mayor agrado y mucho mejor para nuestro Señor. Eso nos genera un sentido de responsabilidad, de que no vamos a cantar solamente aquello que no conocemos, sino lo que entendemos, porque sabemos que se imparte por la vida del Espíritu a través de lo que somos, más allá de lo que hablamos, a través de la vida, de lo que nosotros somos, de la vida que manifestamos. Y allí lo que digo, el sentido de responsabilidad por su palabra. La canción, la palabra cantada en el espíritu es aquella palabra que no tiene un ropaje cultural. No se trata de un ritmo de música, no se trata de acordes, no se trata de todo lo que representa la estructura de una canción. Una canción nace de la revelación del espíritu. Esto es súper importante. La canción nace de la revelación del espíritu. No es aquello que sale de nuestros sentimientos. No cantamos nuestras tragedias, no cantamos circunstancias, cantamos aquello que es nuestra realidad. Y esa realidad es una persona y es Cristo. Cuando
el Señor empezó a hablarnos esto hizo un boom en mi cabeza, porque como dije al principio, crecimos en una generación los que tenemos tiempo en el Evangelio, obviamente por la gracia del Señor, y tenemos más de 10 años o quizás más. Crecimos bajo este sistema, bajo esta forma, por así decirlo, y nos amoldamos a esta forma. Pero Jesús deja claramente mostrado y le habla a la mujer samaritana que no se trataba de eso, no se trataba de la estructura, no se trataba del programa, no se trataba de la voluntad de los hombres, se trataba únicamente de la vida del Hijo expresada en obediencia. No se refería únicamente con el cantar, sino que nos estaba hablando de más riqueza con respecto al sistema de adoración, partiendo de que ya no hay lugar físico, partiendo de que la adoración, mi nivel de adoración es proporcional al nivel de la revelación que tengo del Señor. Entendiendo esto, lo tercero que Jesús menciona está relacionado a los verdaderos adoradores. Jesús le dice, mas la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Porque dice que esos son, si habla de verdaderos adoradores, es porque existen los falsos. Un amigo habló esto y nos enseñó esto hace muchos años y lo entendimos, pero ¿qué se refiere a eso? A que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar en espíritu y en verdad lo vemos en el capítulo de Juan, más adelantito, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Anteriormente mencionamos que Jesús dice, adorarán en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu es adorar desde la naturaleza de Dios. Cuando nosotros recibimos la salvación por medio de la fe, que es un don dado por Dios, porque por gracia sois salvos, tal como lo dice Efesios capítulo 2, nosotros recibimos la impartición de esta vida. La fe es el don que Dios nos da por gracia, porque nace de Él, no por mérito alguno de nosotros, en los cuales el hombre puede recibir la vida de Dios mismo y resuelve el asunto del pecado, porque pertenecíamos, Pablo cuando habla Efesios capítulo 2, él dice, cuando vivíamos en otro tiempo, éramos hijos de la desobediencia, vivíamos bajo la naturaleza de pecado y éramos objeto de ira de Dios. Pero dice, pero por Cristo ahora que ha hecho esta obra, lo que le menciona que por medio de la gracia accesamos a esta salvación por la fe, nosotros recibimos la impartición de esta vida. Y esto es el regalo maravilloso de lo que habla este evangelio. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios. El hombre no tenía la capacidad de sostener nada porque estaba inhabilitado. El hombre estaba muerto espiritualmente y esto sucedió en Génesis capítulo 1, desde el pecado de Adán. La herencia de la humanidad fue el pecado y esto lo describe el apóstol Pablo en la carta del libro de Romanos, cuando habla de que estamos destituidos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salva en Cristo. Y la salvación tiene que ver con esto, con la impartición de su vida en nosotros, en el cual ocurre la regeneración en la vida del hombre, y el hombre recibe esa vida de Dios. Entonces, partiendo de esto, entender de que somos portadores de su vida, si realmente hemos sido notificados de esta salvación y habitamos esta vida, la expresión de nuestra adoración
Es una naturaleza que lo expresamos a Él mismo. Por eso los verdaderos adoradores que adoran en espíritu es porque tienen esta naturaleza que nace de Dios y vuelve a Dios mismo. El esfuerzo humano no puede lograr nada, es únicamente una respuesta, como dije, que nace de Dios y vuelve a Dios en obediencia. Por eso todo viene de Él y todo vuelve a Él. Cuando cantamos todo viene de Él y todo vuelve a Él, es por eso. Entendiendo esto, vemos que es una naturaleza que se expresa. No se trata, ese era el problema del sistema de adoración del antiguo pacto. Eran normas externas. El hombre las hacía, pero aún el hombre estaba inhabilitado en cumplirlas a cabalidad porque no tenía la naturaleza con la cual responder en obediencia al Señor, porque la herencia fue el pecado, lo que nos dejó muertos espiritualmente. Por eso se manifestó en símbolo, en figura, en sombra, pero en Cristo se establece este nuevo sistema de adoración que es a través de una naturaleza, en espíritu. Y en verdad, Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino y la verdad, porque adoramos desde una persona, adoramos en Cristo. El Padre, todo aquello que es fuera de Cristo no lo recibe como adoración. Todo lo que es a través de la vida del Hijo, el Padre lo recibe en adoración, porque el Hijo lo único que expresa es obediencia a la voluntad del Padre. Eso lo vemos cuando Jesús fue a bautizarse con Juan el Bautista para cumplir la manifestación de su ministerio público, y tiene la conversación con Juan el Bautista, dice que los cielos se abrieron y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Jesús todavía no había manifestado milagros, Jesús todavía su vida pública no se había manifestado ni lo conocían como el Salvador por todas las obras que él pudo haber manifestado, no se había mostrado. Ese fue el inicio para manifestar su ministerio a la vida pública y empezar el ministerio que duró los 3 años que el Señor caminó sobre esta tierra en su etapa final. Y el Padre no le dijo, eres mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. No se lo dijo porque hizo muchas cosas. Se lo dijo porque era una naturaleza que se expresaba en obediencia a la voluntad del Padre y a través de una persona que es Cristo. Nuestra adoración es en calidad de adoración, por así decirlo, por esa naturaleza que manifestamos. No por lo que podemos hacer. Al Señor le importa más lo que somos que lo que hacemos. Ser para hacer. Hacemos porque respondemos de lo que somos. Ese es el orden. Ser para hacer. Y un amigo escribió un libro sobre eso que se los recomiendo. Es un libro que habla muchos principios de forma más detallada a esto, pero es para entender este principio y esto empieza a redefinir nuestro concepto de adoración. Muchas veces nos pasa, y es la mentalidad religiosa de pasar, no sé, de hacer cosas para Dios y para sentirnos aceptos delante de Dios. Yo hago más para el Señor, yo hago esto, yo hago muchas cosas y podemos servir en muchas cosas y eso es bueno. Podemos hacer muchas actividades y eso es bueno, pero eso no garantiza el nivel de mi adoración al Padre, porque lo único que el Padre espera es obediencia y la expresión de su naturaleza. Por eso este sistema de adoración está basado, y de esto se trata el Evangelio, es la reforma interna de la vida del hombre por la vida del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro estamos siendo renovados constantemente en el hombre interior por la vida de su espíritu, porque de esto se trata el Evangelio, la transformación de la vida del hombre
hasta ser conformado a la imagen del Hijo. Por eso todos apuntamos de forma corporativa a alcanzar esa estatura, que es el varón perfecto, que es Cristo mismo. Si voy rápido, me lo dices, amigo. Entonces, toda intención de adoración que leemos en la Biblia antes de Cristo solo debe ser entendida como un asunto, como un anuncio de la verdadera adoración que vendría. Y los invito, y sé que si en otra oportunidad podemos desarrollarlo, lo hablamos con mucho más calma, podemos hablar sobre el libro de Hebreo. Esto tiene un desarrollo mucho más amplio. Hebreo capítulo 11 nos describe esto y expresa todo esto que les estoy diciendo. Entonces, toda expresión que podamos encontrar antes de Cristo con respecto a la adoración era solamente eso, algo que anunciaba lo que vendría, expresiones que esperaban la manifestación verdadera de la adoración. Entonces, una vez más, la adoración verdadera no responde a expresiones musicales ni sacrificios humanos, sino a la expresión más nítida de la vida de Cristo siendo formada en la vida del hombre. Y esto me recuerda mucho, vemos algo en el Antiguo Testamento bien importante. Abraham, cuando va con su hijo Isaac y el padre le pide que lo sacrifique, Abraham dice, cuando Dios le habla esto, sus criados le dicen a dónde van, y Abraham les dice, eso está en Génesis capítulo 9, para que lo lean con calma. Abraham le dice, estoy parafraseando, ¿sí? Abraham le dice, iré yo, el muchacho, al monte, adoraremos y vendremos. Se lee la palabra adoración, y en el hebreo esa palabra significa chafka, que tiene que ver con postrarse, rendirse, y Abraham allí expresó adoración. Aunque no vivía bajo el nuevo pacto, no había sido manifestado todavía Cristo, Abraham expresó adoración, y por eso le fue contado para justicia también. Porque el hablar de adoración, él no dijo, subiremos al monte, cantaremos toda la noche, y luego bajaremos y seguiremos. Abraham iba con una sola intención, y era obedecer la voluntad del Padre. Entregar lo más valioso que él tenía, que era sacrificar la vida de su hijo, la promesa. Y Abraham aún así creía que si Dios lo mataba, Dios lo podía resucitar. Pero fue la expresión de una naturaleza, obediencia. Eso es adoración. La adoración, lo mencioné anteriormente, nunca Dios recibirá lo que las buenas intenciones proporcionan. En el nuevo pacto eso no funciona. Eso lo vemos también en Levítico 10, cuando salió fuego extraño delante de la presencia del Señor, los consumió. Y eso es lo que nuestra vida también puede producir delante de Dios. Producir fuego extraño es hacer todas aquellas buenas intenciones que Dios no nos ha mandado a hacer. Nosotros no damos lo que queremos delante de Dios. Nosotros damos lo que Él espera recibir. Y esto es algo que se manifiesta únicamente por la vida del Espíritu, porque lo expresamos, como lo dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Sigo desarrollando acá. Algo más que quiero compartirles. Entonces, cuando hablaba al principio de redefinir la palabra adoración en el Nuevo Testamento es una palabra griega, también la hemos escuchado, que significa, se escribe prokusneo, y trata de cuando un perro besa o lame la mano de su amo, y tiene que ver referencia a esto, a postrarse, a inclinarse, obediencia. Y eso es lo que expresa la adoración en el nuevo pacto. Algo que me reformó mucho este pensamiento era eso, porque
lo que mencioné anteriormente, muchas veces queremos sentirnos aceptos delante del Padre. Muchas veces, como dije anteriormente, la mentalidad religiosa, la falta de entendimiento, puede ser la falta de conocimiento por su palabra, nos lleva a pensar esto erróneamente y tratamos de hacer muchas cosas para Dios. Y somos aceptos en el Padre. No tenemos nada que hacer. Esta obra no se trata de lo que nosotros podamos hacer. Esta obra se trató y se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz y de lo que ahora Cristo manifiesta a través de nuestra vida, a través de esta vida que nos fue dada. Eso es la expresión de adoración. Y caemos en este engaño de activismo. Vemos congregaciones en el cuerpo de Cristo que pueden estar en esto. Y necesitamos reformar esto en nosotros, partiendo de nosotros. Por eso decía al principio, es una responsabilidad su palabra. Porque a medida que vamos entendiendo y vamos siendo renovados, vamos a ser más certeros. Y esto es un crecimiento que se debe producir de forma corporativa. No se trata de uno, no se trata de los especiales, se trata de todos. Es necesario que todos como cuerpo de Cristo avancemos en esta dirección. Porque somos su iglesia, porque somos su cuerpo, no hay miembros aislados. En el nuevo pacto no funcionan los llaneros solitarios, así le dicen en mi país. No sé si donde me estés escuchando, como les digan, son aquellos que el método antiguo, el superhéroe hacía todo. Y no se trata así. El evangelio no se trata de eso. Ahora somos la expresión de Cristo sobre la tierra, somos su iglesia y es algo que se manifiesta de forma corporativa. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer y para avanzar. Y esto es algo que como generación tenemos que arribar juntos, tenemos que desarrollarlo juntos, tenemos que avanzar juntos, porque es la plataforma para que Dios siga manifestando su propósito eterno a través de nosotros. Qué glorioso es esto, que Dios se tomó la atribución y por su voluntad y por su gracia de que nosotros formáramos parte de ser su propósito eterno, de colaborar en su propósito eterno para la generación que nos estamos manifestando hoy. Hablar de adoración en el nuevo pacto tiene que ver con portar una genética. Cuando Jesús sale del agua, que fue bautizado, eso está en Mateo 3, 16, 17, luego que subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del Padre establece en este episodio un nuevo orden de adoración, por lo que mencioné, Jesús no había hecho milagros, no había sufrido en la cruz, y el Padre se complacía en él por esta naturaleza expresada. Ahora, la palabra hebrea que se usa aquí para cuando el Padre habla del Hijo, tiene que ver con, se escribe huíos en la Strong G5207 para los que desarrollan. Significa primeramente la relación de la descendencia con el progenitor, habla de una relación a través de su naturaleza, en espíritu y en verdad, pero también nos habla de un hijo que ha crecido y ha madurado, el hijo que está listo para administrar la casa del padre. Y esto es un punto donde voy a hacer pausa. Expresamos una naturaleza, ya sabemos que es obediencia, pero también nos habla de eso, de un hijo crecido y madurado. La madurez viene a nuestra vida por asumir responsabilidades, no por la edad cronológica, no por la experiencia, es por asumir responsabilidades. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros como generación, que como generación podamos asumir la responsabilidad que nos corresponde en nuestra participación para poder administrar todo lo que nos fue dado en Cristo,
La madurez tiene que ver con los procesos. Y eso es algo que estuve compartiendo con Jairo, estuvimos hablando allí antes de este live, estuvimos hablando de los procesos, lo que no nos gusta, lo que genera incomodidad en nosotros, pero son necesarios, porque lo que es formado en el secreto por el Padre produce la manifestación de frutos de justicia, de gente madura, de gente que tiene la capacidad de sostener y de administrar todo aquello que nos fue dado por la vida del Hijo. Si hoy estás pasando procesos, si hoy estás pasando situaciones que por la vida del Espíritu, que no sean por desobediencia, porque podemos pasar procesos por desobediencia, y es el resultado de eso, sino que por obediencia a su Espíritu estemos siendo procesados, alégrate, regocíjate. El apóstol Pedro habla de esto, gózate en la prueba, en la tribulación, porque los que perseveren son aquellos que heredarán la corona de justicia, y el fruto de eso es madurez. Gracias a Dios por estos tiempos, gracias a Dios por estos procesos donde somos limados, donde somos transformados, porque es donde estamos siendo transformados internamente. Cuando vivimos procesos es cuando somos más sensibles, pero es porque Dios rompe todas nuestras estructuras para que su palabra siga gobernándonos en el ser interior. Y esa palabra que trae a gobierno también tiene una expresión, y es su naturaleza, y eso es adoración. Cuando hablan quién quiere ser procesado, creo que muchos nos levantaríamos la mano. Pero son necesarios, son necesarios. Y si hoy tú que me estás escuchando, que estás viendo este mensaje, estás viviendo eso, gloria a Dios, porque lo que Dios está produciendo en tu vida es un eterno peso de su gloria. Es el peso de su gloria, es la imagen del Hijo, es Cristo creciendo y expresándose esa vida en una dimensión mayor, en luz, para manifestar su reino y su voluntad sobre esta tierra. Eso es adoración. Me quedan unos minutos, quiero compartirles algo más. Entonces, redefinir adoración tiene que ver, recordemos un poco lo que hemos hablado. Habla de tres cosas, partimos de Juan capítulo 4, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, sabemos que ya no se trata de un lugar físico, ya no hay lugares de encuentro, nosotros somos ese lugar de encuentro, nuestra vida, porque portamos su vida, somos templo del Espíritu. Lo segundo era que la calidad de nuestra adoración estaba relacionada directamente al entendimiento y al conocimiento de Él en nosotros. Y lo tercero era que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad porque habla de su naturaleza, de su genética, de una persona que es el Hijo, y también habla de la madurez. Ahora, cuando hablamos de adoración, ¿cuál es el propósito entonces de lo que se ha construido tanto tiempo sobre la iglesia? El cantar. Y eso está en la palabra, en los salmos, el salmista cantaba, el salmista expresaba. Me vas a decir ahí, sí, pero David cantaba, David era el adorador por excelencia, David hacía esto, David hizo el tabernáculo. Sí, David fue fiel a la luz que vio en su generación. Incluso Hechos habla de eso, habla que cuando David murió, sirvió a su generación, es porque fue fiel a salud. A lo que él pudo ver, él lo manifestó. Y habló por el Espíritu, que es lo que leemos en el libro de Salmos, y sé que vio este diseño. David establece una reforma para su generación, cuando existía todos estos sistemas litúrgicos, estructuras de lo que había como sistema de adoración, donde habían solo los sacerdotes que se acercaban a la presencia del Señor, y eran ellos nada más, y David dice, ¿sabes qué? Esto no es así. Ahora tenemos el arca, todos adoremos, todos cantemos, todos expresamos, porque estoy seguro que David vio la adoración del trono. Y eso es un diseño eterno.
Eso es algo eterno que lo habla el libro de Apocalipsis. Y cuando se complete toda esta salvación en nosotros, que seamos glorificados y seamos semejantes a Él, yo sé que se va a manifestar eso. Es algo que ya ocurrió, pero que se va a manifestar en el tiempo cronos cuando sea nuestro tiempo. Y yo creo que David vio esto. Y vemos todas las reformas, pero se trataba de eso, de gente que fue fiel a la luz, que fue fiel a lo que vio en la vida del Señor. Entonces, ¿por qué toda esta estructura de cantar? Veámoslos desde el ojo, el lente del nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, lo que les dije, todo lo que a partir de la manifestación de la vida de Cristo y todo lo que fue consumado en la vida de Cristo nos establece, nos fue accedido, obviamente por la gracia, que es lo que el apóstol Pablo desarrolla en todas sus cartas. Ahora el apóstol Pablo dice ¿cuál es el fin? Perdón, yo escribí esto. ¿Cuál es el fin de cantar en las reuniones? Veámoslo por la palabra. El apóstol Pablo expresa lo siguiente. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, el apóstol Pablo ubica en un mismo lugar el valor y la trascendencia de lo que es el orar y el cantar. Le da un mismo significado y un mismo peso. Tanto el orar como el cantar. Los tiempos de adoración, como los llamamos, o los tiempos de orar, oración. Y vemos que eso es el fundamento de la vida apostólica. Pablo sabe, y él lo menciona, que el cantar es parte de este diseño. Ahora, 1 Corintios 14:16 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. La palabra simple oyente que se usa aquí, en el griego, es idiotes, del griego en la Strong G 2399. Y es un ignorante, aquel alguien con falta de conocimiento, alguien que es indocto. Entonces, vemos dos cosas. Que la palabra cantada es algo que se usa, una herramienta que Dios nos da para que lo expresemos en la congregación de los santos, es decir, en la congregación de nosotros con el cuerpo de Cristo, para que esas personas destinadas para la salvación lleguen al conocimiento de Cristo. Si nosotros cantamos una canción que hable del amor de Cristo, si hay una persona que por primera vez se reúne con nosotros en esa congregación y escucha esta canción, si es notificado por el Espíritu, por la salvación, va a entender lo que es el amor del Padre en Cristo, por lo que estamos cantando. Entonces vemos que la palabra tiene un peso importante en lo que es la edificación, porque es usada para notificar a los indoctos, a aquellos que no conocen, a aquellos que no tienen entendimiento. Primera de Corintios 14:17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Lo que Pablo está haciendo, tratar de entender al pueblo de Dios, es que el orar y el cantar para nuestra celebración con Dios, es para tener celebración con Dios, comunicación con nuestros hermanos, los simples oyentes, y el fruto de todo esto también sea edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí por eso renovamos el entendimiento de que no cantamos lo que sentimos, no cantamos nuestras penas, no cantamos nuestras circunstancias, porque Dios no recibe nada que sea dado por la vida del alma. Dios recibe lo que viene de su espíritu, y lo que viene de su espíritu edifica a su cuerpo, edifica a la iglesia, nos edifica a nosotros. Por eso lo que cantamos es lo que hoy conocemos, y el fruto de eso es para notificar el evangelio, pero también para producir la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso
la responsabilidad de los que imparten la palabra cantada, porque expresamos su palabra, no solamente hablarla, cantarla, hay que conocerla, esa es la calidad de mi adoración, pero también por la responsabilidad de lo que estoy cantando va a edificar la vida de alguien. Lo que estoy declarando va a transformar la vida de alguien. Y eso habla de una responsabilidad porque tiene que existir una coherencia entre lo que hablamos a lo que somos, a lo que vivimos, a lo que manifestamos. Se acabó el tiempo de las caretas, se acabó el tiempo de las mentiras y oro para que eso caiga del cuerpo de Cristo. No necesitamos cantantes, no necesitamos shows, no necesitamos entretenimiento, necesitamos entrenamiento, necesitamos gente con el entendimiento de que lo que está haciendo trasciende vida, trasciende generaciones y es una responsabilidad el cantar su palabra. Todo esto tiene que ver con el fin de la edificación corporativa. Nos edificamos. Y eso es parte, lo hablo como una idea, lo puedes desarrollar en tu casa, lo puedes estudiar, lo podemos desarrollar juntos. Hay muchas cosas más que produce la palabra cantada, la adoración desde el nuevo pacto, pero quería mencionar algunas como esta. También las cartas de Pablo a la iglesia de Éfeso, Colosas, Corinto revelan que el hablar de las canciones en las reuniones es provechoso, es mandato del Señor. Y esto lo enfatiza 3 veces en el Nuevo Testamento. En la iglesia de Corinto, 1 de Corintios 1:2, en la iglesia de Éfeso, Efesios 1:1, y la iglesia en Colosas, Colosenses 1:2. Para los que quieran seguir desarrollando esto, lo dejo. Y la iglesia de la Odisea en Colosenses 4:16. Este mandato fue dirigido a las iglesias en los 2 continentes, Asia y Europa. Entonces, esto nos muestra que Pablo enseñó la misma cosa en todas las iglesias que fundó o que pudo edificar y revelan que el apóstol, estas enseñanzas eran universales, no variaban de acuerdo a la iglesia, sino que era algo universal para el cuerpo. Entonces, ¿por qué cantamos? Cuando cantamos la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros toda sabiduría, podemos enseñarnos, podemos amonestarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por eso se necesita garantizar la vida de los que ministran. Y cuando hablo de garantizar la vida, es eso, coherencia entre lo que somos y lo que hablamos. Segundo, porque nuestras canciones escritas a través de los verdaderos adoradores expresan las riquezas de Cristo y esto nos edifica, obviamente, por la vida del Espíritu, edificación del cuerpo. Y porque hablamos la verdad presente en nuestra generación y esto produce una madurez mayor en la vida del cuerpo. Entonces, les comparto esta palabra, era para eso, para que sea tiempo de que podamos redefinir. Hay mucha más riqueza en esto que por tiempo hoy no puedo desarrollarlo, pero lo dejo ahí para que lo desarrolles en el lugar de tu asignación, en donde tú estás hoy, donde el Señor te ha llamado a servir y que tomes un tiempo en donde puedas orar y puedas orar esta palabra y pedirle al Señor eso, pedirle al Señor entendimiento, pedirle al Señor que si has pasado por lo que hemos hablado y hoy accesamos a esta palabra por la revelación, entonces tengamos la responsabilidad de responder a su propósito eterno en obediencia. Y a través de eso expresemos hoy tú, tanto como yo, adoración al Padre. Hoy te invito a eso. Hoy te invito a que puedas confrontarte a ti mismo. Hoy te invito a que puedas hablarte a ti mismo. Si sabes que hay cosas que no están bien,
en tu vida, sincérate con el Padre y haz una reforma interna para que entonces la vida realmente pueda manifestarse a través de ti, a través de mí. No somos perfectos. Si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí. Pero estamos siendo perfeccionados continuamente en el hombre interior. Y es para manifestar esta vida y eso sea la expresión de nuestra adoración. Si estás cansado, si estás fatigado, si sientes que haces mucho para ser acepto en el Padre, déjame decirte que descanses hoy, porque en Cristo ya somos aceptos en el amado. Y eso es adoración. No sé para quién suelto esta palabra, que ahora lo pueda estar escuchando. Es tiempo de reforma, es tiempo de salir del piloto automático, es tiempo de salir de la rutina, es tiempo de dejar pasar los días por pasarlos y es tiempo de empezar a otra vez volver a la fuente de todas las cosas. Es tiempo de exponernos a su palabra, es tiempo de exponernos a su palabra y su palabra es Cristo. Así que Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra que hoy se ha dispensado y la palabra con la cual, Padre, tú nos edificas a través de las gracias que se han levantado, Padre, para producir únicamente el crecimiento, el desarrollo y la madurez en el cuerpo de Cristo, Padre. Gracias por los obreros que en cualquier parte de la geografía están sirviendo para que se produzca este avance. Gracias por esta palabra que confronta en nuestras vidas y que produzca el fruto de lo que tú esperas en nosotros. Y ese fruto es la manifestación de la vida de Cristo corporativamente a través de tu iglesia. Te damos gracias, Padre. Amén. Amigo. Bueno, no sé los que están estudiando, los que están escuchando y estudiando acá con nosotros en estos tiempos, que la verdad que cada noche yo estoy sorprendido de lo que Dios va transmitiendo. Y esta noche, bueno, se ha tocado este tema que no se ha tocado en ningún vivo todavía. Y la verdad que al menos yo he aprendido un montón más a hablar de adoración. A veces parece algo sencillo y sin embargo hay que tener en cuenta todas estas cuestiones que se trataron hoy. Y es bueno porque uno también sigue adquiriendo conocimiento y como bien dijiste, ¿no? Tratando de no ser ignorantes de la palabra de Dios, de que realmente el cantar, el poder expresar de esto lindo que Dios nos da, ¿no? De poder, como se expresan en los salmos, ¿no? Cada una de esas cosas que David trataba de transmitir, pero que era usado por el Espíritu Santo y revelado a través de eso, y realmente cuando uno se deja usar por Dios y pone en manos de Dios el poder cantar una canción o poder adorar, ¿sí? Creo que suceden cosas hermosas y a veces que no se pueden explicar. A mí me pasaron muchas oportunidades en las que vos decís, Dios está en el asunto, Dios está en el medio de esta oración, y es cuando uno realmente puede sentir cosas, puede palpar ese amor, esa presencia y tantas cosas de que Dios nos regala a través de la oración, ¿no? Creo que hoy en día, como vos decías, nos llama el Señor a tener un corazón dispuesto a poder recibir, creo que la oportunidad de todos los días, ¿no? De poder realmente, además de tener esa intimidad con Dios, de poder aplicar esto. Porque la intimidad no solamente se basa en oración solamente, sino que la oración es sumamente importante y se complementa con esto, ¿no? Y bueno, creo que cada noche aprendemos algo nuevo y la verdad, amigo, esta noche ha sido un estudio
espectacular. La verdad que de corazón muchas gracias. Espero que todos los que han podido escuchar este mensaje y los que lo van a poder escuchar después, que realmente pueda ser de bendición y pueden haber aprendido muchos más puntos y conceptos desde lo que explicó ahí Alberto. Y bueno, amigo, vamos a poder terminar este video ahí escuchándote cantar. Así que saca la guitarra ahí que tenés cerquita para poder terminar adorando al Señor y bueno, a través de esta alabanza. Unido estoy a ti, completo estoy en ti, te pertenezco, Cristo, para hacer tu voluntad, manifestar tu realidad. Tú eres el misterio revelado del Padre, es tu gloria en mi ser. Tú eres el misterio revelado del Padre, es tu gloria en mi ser. Es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Oh, oh, oh. Tú eres el misterio revelado del Padre, es tu gloria en mi ser. Tú eres el misterio revelado del Padre, es tu gloria en mi ser. Es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que eso sea una realidad, amigo. Cristo en nosotros siendo expresado y siendo manifestado en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la meta, esa es la estatura que tenemos que alcanzar y que nos necesitamos los unos a los otros para que podamos llegar allí. Así es, amigo. Qué linda manera de poder terminar este vivo y bueno, obviamente también a desafiarte a que puedas seguir enseñándonos en algún otro momento, que podamos coordinar otro vivo y nos puedas seguir enseñando acerca de la adoración y esta área que es tan bonita, ¿no? Así que simplemente estos últimos minutos para poder agradecerte y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Gracias, amigos, por todo. Claro que sí. Estoy para servirle y sé que nos vamos a ver pronto. Un abrazo y gracias por este tiempo. Muy bien, amigo. Ahí nos despedimos entonces de toda la gente de Selina que está conectada ahí, los dos juntos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.